Y aquí en Punto de Origen, hoy no te lo puedes perder. El tema de hoy, súper interesante, migración, TPS, asilo, residencia, ciudadanía. ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay tantas situaciones que están pasando en este momento en los Estados Unidos con la comunidad latina, especialmente con los venezolanos. Y si de pronto fuiste afectado, crees que estás siendo afectado por el terremoto, oye, el contenido hoy no te lo puedes perder. Así que quédate para más. Bienvenidos todas y todos a Punto de Origen, donde todo comienza, y esto ya comenzó. El tema de hoy, como lo dije en la intro, no te lo puedes perder porque el tema de hoy vamos a hablar de migración. Vamos a tener un experto en la materia que nos va a hablar de temas importantes como asilo político, TPS, residencia permanente, ciudadanía, y sobre todo si crees que fuiste afectado por el terremoto o no, aquí te lo vamos a aclarar. El momento que estamos grabando este episodio se celebran 250 años de esta gran nación de la independencia, de esta gran nación de los Estados Unidos, así que feliz 4 de julio para todos. Y con nosotros, obviamente, está, como siempre, Juan Carlos Ramos y nuestro invitado de hoy, que voy a permitir que él mismo lo presente. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy vamos a tocar un tema sensible para los venezolanos y en general para toda la comunidad latina aquí en los Estados Unidos, que es el tema migratorio. Para mucha gente, pues no, se sabe que hay gente que está temerosa, que hay gente que simplemente no tiene conocimiento, no sabe qué hacer, necesitan información y bueno, por eso decidimos que este episodio deberíamos de aprovechar y buscar a una persona experta que nos ayudara con eso. Entonces, bueno, con nosotros va a estar pues nada más y nada menos que mi hermano, Napoleón. Napoleón es abogado, él es especialista y trabaja para una firma de abogados de inmigración y yo le pedí que nos apoyara en esto porque de verdad que en la calle escuchamos mucha información y a veces es confusa y hay gente que incluso tiene mucho miedo de su situación migratoria. Entonces, bueno, vamos a aprovechar este espacio para aclarar muchas dudas, así que quédense. Y bueno, nada, aquí les presento a Napoleón. Napoleón, cuéntanos. Ok, bueno chicos, antes que nada le doy las gracias por permitirme estar en su programa. De verdad que es para nosotros en la oficina del abogado Jonathan Paz, que es donde trabajo desde hace 3 años y medio, es una tremenda oportunidad y además de que siempre pensamos que es bueno dar también un poco a la comunidad. Por eso, de verdad que con todo el gusto estamos presentes el día de hoy aquí. Gracias, Napoleón. Y bueno, tú sabes que aquí en Punto de Origen lo más importante, Napo, es el origen. Ujú. Y tú sabes que cuando hablamos de emprendimiento, ese es nuestro principal foco o enfoque o tema de este podcast. Y para los emprendedores, los principales aliados son nuestra familia, nuestros amigos. ¿Y quién más sino un profesional en el área que el hermano de Juan Carlos, Napoleón Ramos, que va a tocar estos temas tan importantes hoy? Napoleón, cuéntanos un poco sobre ti. Sabemos que, por lo que acaba de decir Juan Carlos, estás en Salt Lake City, en Utah, te desempeñas en un bufete de abogados que acabas de mencionar, pero cuéntanos un poco más sobre tu historia. Eres abogado de Venezuela, ¿hace cuánto tiempo estás aquí? Cuéntanos un poquito. Ok, bueno, sí, yo soy venezolano por nacimiento. Estudié en la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, donde obtuve mi título de abogado y me gradué en el año 1992. Digamos que cuando me vine a los Estados Unidos ya tenía 25 años de graduado. Luego de graduarme de la Universidad Santa María, estudié un posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad Católica Andrés Bello y luego de eso estuve trabajando como abogado en el libre ejercicio por 25 años en Venezuela. Digamos que de esos 25 años, al menos 10 o 12 años, trabajé como abogado litigante 100% en los tribunales y luego de eso como hice el posgrado en Derecho Administrativo, me dediqué los últimos 10 años que estuve en Venezuela en trabajar para tratar de poner a los órganos administrativos y parte de los órganos de gobierno de Venezuela dentro del carril de lo que tenía que ser legal y constitucional. Digamos que por ese último tipo de trabajo que estuve haciendo,
me llevaron detenido solamente por representar a una empresa que estaba siendo atacada por el gobierno, que por supuesto el gobierno quería tomar la empresa sin pagar absolutamente nada. Me llevaron detenido, duré preso casi 10 días. Me pusieron aproximadamente como 15 delitos y luego de eso conseguí, digo yo que Dios me ayudó, un juez amigo que por lo menos me dio la oportunidad de defenderme en la audiencia y pude salir legalmente de la cárcel. Luego de eso, por supuesto, traté de mantenerlo en Venezuela, pero ya no era lo mismo más nunca. Por lo tanto, decidí venirme para los Estados Unidos. Me vine en el año 2017 con bueno, primero mandé a mis hijos, luego a mi esposa, luego me vine yo. Y una vez que llegué, apliqué por asilo político, indudablemente por las razones de lo que me había pasado en Venezuela. Y por supuesto, al igual que muchos inmigrantes que llegan aquí a este país, pues trabajé en una gran cantidad de tipos de trabajo que no tenía que ver nada con mi profesión de abogado, pero siempre pensé que en algún momento iba a poder regresar nuevamente a mi campo, pero por supuesto, para regresar en el campo del derecho aquí en los Estados Unidos tienes que primero estudiar el inglés. Estudié inglés en el Saleh Community College, luego estudié inglés en la Universidad de Utah y luego de eso tuve la oportunidad de que esta oficina de abogados, que son abogados norteamericanos, no son de descendencia latina ni nada de eso, me dieron la oportunidad para trabajar como paralegal. De hecho, la oficina se dedica en un 90% de su trabajo es al campo inmigratorio y desde hace 3 años y medio trabajo como paralegal en el campo inmigratorio en esa oficina. Actualmente estoy estudiando también en la Universidad del Sur de California una maestría que me va a permitir el año que viene presentar el examen de la barra de abogados en el estado de California y una vez que lo presente voy a poder trabajar como un abogado certificado en los Estados Unidos sin ningún tipo de diferencia con el abogado que estudió desde cero hasta que se graduó como abogado en este país. Muchachos, Una y una pregunta, pregunta para sí. ustedes. Adelante, Juan, después voy con la Sí, mía. no, Adelante. sí, quería preguntarte, Napoleón, pero cualquier abogado venezolano o de cualquier nacionalidad latina y en general puede hacer lo mismo, puede presentar ese examen para ejercer libremente aquí en los Estados Unidos. Sí, definitivamente se puede, no hay distingo de nacionalidad, puede ser venezolano, latino o de cualquier otro país. El punto es que hay que seguir un recorrido, ¿ok? El primer paso del recorrido es que la persona tiene que hablar inglés. O sea, si no hablas inglés, va a ser imposible que comiences en esa travesía para poder trabajar como abogado en los Estados Unidos. Luego que tú estudies inglés, tienes que presentar porque en cualquier universidad donde tú comiences, la universidad te va a exigir tomar un examen que se llama el TOEFL y una vez que presentas el examen del TOEFL, tienes que tener una determinada puntuación para poder ser admitido en la universidad. Ahora bien, no cualquier universidad te va a permitir luego tomar el examen de la barra de abogados. Tiene que ser una universidad que esté reconocida por la Asociación de Barras de Abogados de los Estados Unidos, que es la ABA, y una vez que tú selecciones la universidad que pertenece o esté reconocida por esa asociación, tienes que hacer un estudio de una maestría se llama una maestría en leyes generales en los Estados Unidos. Y una vez que tú terminas esa maestría, entonces puedes optar para tomar el examen de la barra de abogados. Ahora, en este punto lo importante es que cada estado de los Estados Unidos tiene sus propias regulaciones y por supuesto cada estado tiene su propio examen de la barra de abogados. Entonces no todos los estados permiten que un abogado extranjero que hizo un estudio de posgrado en una universidad reconocida por la ABA pueda tomar el examen de la barra de abogados. Te puedo decir que al día de hoy el estado de Texas, el estado de California, el estado de Nueva York permite a esos abogados extranjeros con posgrado tomar el examen de la barra de abogados.
Por supuesto que una vez que tú pases el examen de la barra de abogados, que es donde está la verdadera clave, porque el examen de la barra dura 3 días. Y una vez que tú pasas ese examen, entonces tú puedes trabajar en todas las materias del derecho, pero solamente en ese estado. Yo voy a tomar el de California, yo puedo trabajar todas las materias del derecho en California, pero como la materia que me interesa es la materia inmigratoria, pues inmigración son leyes federales. Y una vez que apruebe la barra del estado de California, voy a poder trabajar como abogado de inmigración en todos los estados de los Estados Unidos. Lo mismo que estoy haciendo yo, lo puede hacer cualquier tipo de persona. De hecho, esos son programas en las universidades diseñados para abogados graduados en otros países. Muy bien. Adelante, David, que quería hacer una pregunta a Napoleón. Sí, la pregunta, Napo, iba orientada hacia cómo está la situación actual migratoria desde tu percepción en los Estados Unidos. Ok, mira, yo diría que cuando uno empieza a hablar de inmigración, el primer punto es la cantidad brutal de información o de desinformación que existe en la calle, ¿verdad? Entonces, digamos que las redes sociales son buenas, bueno, pueden ser regulares, pueden ser malas, dependiendo del tipo de información que salga de ahí, ¿verdad? Pero el tema es que las personas que en este país tienen necesidad de asesoría o de ayuda inmigratoria es porque las personas tienen una gran necesidad de poder resolver ese problema. Y esa desesperación y necesidad es la que utilizan muchas oficinas, lamentablemente fraudulentas, lugares por internet también fraudulentos, se aprovechan de esa necesidad de las personas, le ofrecen cosas que son completamente irreales solamente para quitarle su dinero, ¿verdad? Entonces, lo primero que le puedo decir es que hay que tener mucho cuidado con la información que hay en materia inmigratoria en la calle. Cuando digo la calle, incluyo, por supuesto, las redes sociales. Punto número 1. El punto número 2. Al día de hoy muchas personas tratan de buscar solución a sus problemas inmigratorios por su propia cuenta, porque existe el ChatGPT. Entonces digamos que el ChatGPT es la solución que ve muchas personas a todos los problemas. Sí, definitivamente, a todos los problemas que se le presentan, y por supuesto el campo inmigratorio es uno de esos problemas también. Lamentablemente ChatGPT no es una persona con la que tú puedas dialogar, a pesar de que eso es lo que piensan muchas personas. El ChatGPT lo único que hace es buscar, de acuerdo a tu pregunta, pedazos de información que hay en las redes que se puedan conectar mejor con tu pregunta. Pero quizás esos pedazos de información son pedazos que no son reales, porque he visto en la oficina que a veces llegan personas con recomendaciones, dicen que es de la inteligencia artificial, y cuando buscamos el soporte verdadero de esa información, no existe. Es decir, que tratan, la solución que le da es una solución completamente irreal, ¿verdad? El otro punto es que hay muchas aplicaciones de terceros en las tiendas de los teléfonos que la persona utiliza para tratar de conseguir información actualizada de sus estatus migratorios. Pero el punto es que esas informaciones de terceros no siempre son 100% correctas. El punto es que por ser de terceros, si usted hace algún tipo de acción basada en esa información y está equivocada lo que hizo, no tiene reclamo contra ese tercero y no puede argumentar frente a las autoridades inmigratorias que usted lo hizo porque una aplicación de un tercero fue la que se lo recomendó, ¿verdad? Por lo tanto, yo en vista de ese escenario, ¿verdad? Siempre recomiendo que las personas que tengan una necesidad desde el punto de vista migratorio, número 1, que traten de conseguir recomendaciones de amigos o familiares o conocidos que ya tengan una experiencia comprobada con algún abogado o con una oficina de abogados en inmigración, ¿verdad? Número 2, también pueden buscar por Google, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son las oficinas de abogados que tienen mejores recomendaciones. Lo bueno de las recomendaciones de Google, no voy a decir que todas son 100% correctas, pero existe un porcentaje bastante importante que sí son correctas. Por lo tanto, si usted ve que esas recomendaciones son
son positivas, tiene buenas reviews, estrellas en la oficina de abogados, yo creo que puede intentar irse por allí. Sin embargo, la mejor de todas es ir a una oficina donde su familia o amigos haya tenido una experiencia positiva con su procedimiento migratorio. Y es la con la que más me quedo, porque es lo que uno generalmente hace. Necesito un mecánico, llama a un amigo, llama a un hermano. Mira, ¿cuál es el mecánico tuyo? ¿Cuál es el doctor? ¿Cuál es, etcétera? La referencia de una persona en la cual puedas confiar, para mí creo que es fundamental. Eh, Tú sabes que tengo quería otra agregar pregunta. No, algo, no sé si, David. dale, agrégalo antes de la pregunta. Sí, que es lo siguiente, Napoleón. Tú sabes que mucha gente a veces trabaja en función a que le da miedo, tienen miedo, o sea, por las mismas redes sociales se han encargado de que la gente tenga miedo, de que le va a pasar algo, de que lo van a llevar preso, de que se lo van a separar de su familia. O sea, entonces el miedo se ha convertido, digamos, en la acción principal para que la gente haga o no haga, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué recomendación le das tú a la gente para, no sé, pues salir de esa situación en la que se encuentre y accionen de la forma más prudente, ¿no? Claro, claro. Bueno, mira, lo primero que le puedo recomendar, que es lo mismo que recomendamos en la oficina cuando comenzamos con un cliente, le decimos, mire, si usted va a revisar las redes sociales, revíselas una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero no se quede pegado en las redes sociales con todo lo que sale a cada minuto, porque si no la gente se va a volver loca, ¿verdad? Y el cortocircuito de información que va a tener en la cabeza va a ser sumamente grande. De hecho, nosotros en la oficina tenemos personas o clientes que ya son clientes que cuando comienzan me dicen, pero ¿por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué no hacen esto otro? ¿Por qué no hacen esto otro? Y yo le digo, pero ¿dónde sacó usted que nosotros tenemos que hacer eso? No, porque es que en las redes sociales lo dijeron. Entonces, definitivamente las redes sociales, como te digo, es buena, pero tiene que filtrar el tipo de información. Entonces, primera recomendación, mire, trate de alejarse un poco de las redes sociales y filtre la información que venga de fuentes que sean fuentes serias y fuentes comprobadas, ¿verdad? Bueno, además de eso, ¿verdad? Yo le recomendaría a las personas, mire, el miedo es una fuerza poderosa y de hecho el miedo es una propaganda también que surte mucho efecto y que está surtiendo efecto. Porque ¿qué es lo que hace ese miedo? Que le dice a las personas, mira, ya yo no soporto estar en esta situación de incertidumbre, yo prefiero irme para mi país. Y la persona ni siquiera trata de defender los derechos que tenga, porque no importa que sea inmigrante, igual tiene derechos en este país, derechos solamente por ser una persona, por ser un ser humano, ¿verdad? Por lo tanto, en la oficina recomendamos que si usted de verdad tiene un caso en el cual puede calificar por asilo, olvídese del miedo. Utilice sus derechos y aplique el procedimiento que le corresponde. Y bueno, pues por supuesto, búsquese un asesor o alguna oficina de abogados que de verdad tenga un recorrido comprobado y que esa oficina trate de calmarlo, diciéndole la información 100% correcta. Mira, Juan Carlos, tú sabes que nosotros allá también o sea, hemos caído en la conclusión que muchas veces las personas sienten esa inseguridad porque tienen muchas preguntas en la cabeza que no tiene respuesta todavía. Y esa situación es lo que le genera inseguridad e incertidumbre. Por lo tanto, búsquese una fuente confiable que le aclare todas esas dudas y de esa manera pueda evaluar de manera correcta cuáles son sus posibilidades y cuál es su situación en materia migratoria. Claro, claro. Continúa, David. ¿Cuál era la pregunta que tenía? Entrando en materia, nosotros no vamos a abrir y te pediría, por favor, Rampo, yo sé que eres experto y todo esto te lo sabes, pero para ir directo al grano, yo no quisiera explicar qué es un TPS, qué es una residencia, porque para eso está el contenido a nivel de la punta de los dedos. Lo que quiero preguntarte es sobre los 4 principales, digamos, temas medulares en cuanto a la migración se refiere. El el estatus de protección temporal, el tema del asilo político, sobre todo para los venezolanos y la comunidad latina. Aquellos que ya, obviamente, me comentabas afuera del aire que vamos a hablar temas relacionados a esa coherencia. Por ejemplo, si no sé si viene uno cronológicamente antes de otro, etcétera. Pero háblanos un poco sobre cómo está la situación del TPS en este momento.
Ok, bueno, mira, en cuanto al TPS de los venezolanos, digamos que en este momento hay una historia que falta por escribir, pero también una que está escrita. Es decir, en este momento los venezolanos no gozan del TPS, ¿verdad? Sí existe una muy buena probabilidad de que puedan gozar del TPS, pero el punto con el TPS es que la persona piensa que, número uno, que el TPS es algo que le corresponde por derecho, cosa que no es cierta, porque el TPS es una protección temporal que da el gobierno de los Estados Unidos a países, a los ciudadanos de un determinado país, pero digamos que es una decisión que le corresponde de manera independiente y unilateral al gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Por supuesto que las razones por las cuales se puede aplicar por el TPS son completamente diferentes a las razones para el asilo. Hay personas tienen como cierto conflicto en cuanto si deben aplicar el TPS o el asilo, pero definitivamente el TPS se debe a razones que tenga el país de donde provenga esa persona, que amerite que los ciudadanos de ese país, cuando entren aquí a los Estados Unidos, puedan tener esa protección temporal, precisamente por la situación tan difícil que está viviendo su país. Por ejemplo, en el TPS, el primer TPS de los venezolanos, pues el gobierno de los Estados Unidos se fundamentó en la grave situación de riesgo, de inseguridad económica, de servicios básicos, de respeto a los derechos, y en base a eso es que otorgó la posibilidad del TPS. Por lo tanto, para aplicar por el TPS se necesita es solo ser ciudadano de ese país. No hay otro requisito adicional, ¿verdad? Mientras que en el caso del asilo, no importa el país de donde usted venga, y ahí es donde está una de las mayores diferencias, ¿verdad? No importa si el país de donde usted viene, el gobierno le dio la posibilidad del TPS o no le dio la posibilidad, porque en el tema del asilo la situación es personal, no es del país, ¿verdad? Entonces, digamos que volviendo nuevamente a lo del TPS, por supuesto la situación bien lamentable y dolorosa que está pasando en Venezuela con lo del terremoto pudiera disparar la posibilidad de que el gobierno de los Estados Unidos nuevamente pudiera establecer una figura del TPS para proteger temporalmente a los ciudadanos de Venezuela. Pero como le dije a un comienzo, eso es una decisión que le corresponde única y exclusivamente al gobierno de los Estados Unidos. No importa la situación que esté viviendo el país, y me disculpa que diga que no importa, porque yo soy venezolano y por supuesto me importa muchísimo, Sí. pero me estoy refiriendo solo a la estructura legal, al procedimiento legal de si el gobierno estaría obligado o no a establecer el TPS para los venezolanos debido a la situación lamentable del terremoto. Y en cuanto a la parte del asilo, que sé que lo vamos a hablar un poquito más adelante, Adelante, empiézalo, ya. Ok. Bueno, la primera diferencia, como le digo, el TPS se fundamenta en el país de donde usted viene, y el asilo se fundamenta en la situación personal que usted vivió en su país o en cualquier otro lugar, ¿verdad? Entonces, digamos que en materia de asilo, y aquí voy a hablar de los venezolanos, pero digamos que eso aplica también para cualquier otra nacionalidad, ¿verdad? Fíjense que Sí. aquí en los Estados Unidos hay dos maneras de entrar al país, ¿verdad? Una es a través del aeropuerto, que es una entrada legal a los Estados Unidos, para lo cual se requiere una visa de los Estados Unidos, y las personas que no tienen visa, o inclusive que no tienen pasaporte, son las personas que pudieron entrar por la frontera hacia los Estados Unidos. Esas personas que entraron por la frontera son personas que entran de manera ilegal, ¿verdad? Al día de hoy, la entrada por la frontera prácticamente se redujo del 100% al 5%. Sin embargo, el volumen de personas que entraron por la frontera antes de que la frontera se cerrara es un número demasiado descomunal. Por lo tanto, la cantidad de personas que están aplicando por asilo debido a que entraron por la frontera, y la cantidad de personas que todavía no han aplicado, pero que están aplicando
progresivamente por el asilo es un número también sumamente grande, ¿verdad? Entonces, digamos que el procedimiento es de una manera si usted entró por la frontera y el procedimiento es de una manera diferente si usted entró por el aeropuerto. Entonces, digamos que ahí es donde está la diferencia más importante. Si quieres más adelante podemos hablar un poquito más de lo que es la particularidad de cuando la persona, de cómo debería ser el asilo de la persona cuando entra por la frontera y cómo debería ser el asilo cuando la persona entró por el aeropuerto. Es importante saber eso. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tengo dos puntualmente. Una con lo del Adelante. TPS, porque, por ejemplo, en el caso de los venezolanos que se estaban soportando en el TPS y ya no están, ¿qué pasa con esa gente, Napoleón? Ok, fíjate. Eh, Para poder entender qué está pasando con esa gente, primero tenemos que decir el lapso que establece la ley para aplicar por asilo. La persona, una vez que entra a los Estados Unidos, no importa por dónde entró, si entró por la frontera o por el aeropuerto, el día que puso un pie en los Estados Unidos es el día número 1 de un lapso de un año dentro del cual la persona tiene que aplicar por asilo, ¿verdad? Ese es el lapso legal. Pero vamos a estar claros. Eh, Hay personas que por determinadas razones no pudieron aplicar por el asilo dentro del año. Entonces, la ley permite que las personas puedan aplicar luego del año. No importa la cantidad de tiempo que haya pasado luego de que terminó ese año. La condición que pide la ley es que esas personas tienen que tener una razón suficiente que justifique por qué no aplicó por asilo dentro del año, ¿verdad? Entonces, teniendo claro ese primer punto, vamos con las personas que entraron a los Estados Unidos, aplicaron por TPS y no aplicaron por asilo, confiado en el TPS. Al día de hoy no tienen TPS y se preguntan si pueden aplicar por asilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese. La finalidad del asilo es que la persona tenga una protección en este país, ¿verdad? Y la finalidad del TPS también es que la persona tenga una protección en este país. Es decir, es la misma finalidad una vez que usted pone el pie dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Pero, ¿qué ocurre? Eh, el lapso de tiempo que haya pasado desde el momento que la persona que entró aplicó por TPS hasta el momento que se quedó sin TPS, ese lapso no computa para el año dentro del cual la persona puede aplicar por asilo. Entonces, digamos que una persona entró el 1 de enero del año 2024 y esto es solamente un ejemplo, ¿verdad? Y entonces resulta que entró el 1 de enero del 2024, aplicó por el TPS el 2 de enero del 2024 y se quedó sin TPS en diciembre del 2025, es decir, 2 años después, ¿verdad? Entonces, después de que se queda sin TPS, como no puede otra vez hacer el re-registro del TPS, la persona dice, pero ¿cómo aplico ahora por asilo? Si ya pasaron 2 años desde que entré a los Estados Unidos. Pues resulta que sí puede aplicar porque durante todo ese tiempo que duró el TPS, ese lapso no computó para el año para aplicar el asilo. Además que es un argumento completamente válido que si la persona ya tenía una protección, ¿verdad? Debido al TPS o con fundamento al TPS, tenía su permiso de trabajo con el TPS, sacó su seguro social, ¿qué necesidad tiene de meter el asilo, ¿verdad? Sino ya, porque ya tenía todo. Claro, la necesidad viene en el momento que se queda sin el TPS. Pero como te digo, lo importante es, número 1, que si la persona, luego de que le reste a su estadía en los Estados Unidos el tiempo por el cual estuvo protegida por el TPS, una vez que le resta ese tiempo y si el resultado es menos de un año, puede hacer el asilo sin ningún tipo de problema. Pero inclusive si es más de un año, también puede ser el asilo siempre y cuando tenga razones suficientes para justificar por qué duró tanto tiempo para aplicar por el asilo. Listo. Pues mi segunda pregunta es, tú sabes que mucha gente entró, especialmente de Venezuela, por un paro humanitario que creo lo pusieron en vigencia
en la presidencia de la administración de Biden. Esa gente también le pasó lo mismo como el TPS, ya se quedaron sin esa protección y podrían aplicar para asilo. Mira, de la misma forma, mira, digamos que en el caso, bueno, en el caso de los venezolanos específicamente, acuérdate que había un parol humanitario, ¿verdad? Durante el tiempo del parol humanitario, mucha gente entró a los Estados Unidos nuevamente, pudieron tener su permiso de trabajo por el parol humanitario, su seguro social también, pero ese lapso sí computa para el año para aplicar por el asilo, ¿me entiendes? Pero aquí digamos que aplica lo mismo, la persona puede aplicar por asilo luego del año, siempre y cuando tenga una razón suficiente que justifique por qué no lo hizo. Pero ojo, eso es en cuanto al parol humanitario, que fue el programa especial para los venezolanos, ¿verdad? Pero no, seguramente has escuchado que mucha gente que entra por la frontera dice, uno le pregunta, mire, ¿y usted cómo entró por la frontera? Ah, no, yo entré por CBP One, ¿verdad? Sí lo han escuchado. Entonces, sí, cuando la persona entra por CBP One, la persona piensa que es como un estatus que está entrando y eso no es verdad, porque el CBP One no es otra cosa que una aplicación que creó el gobierno de los Estados Unidos en su teléfono y que a través de esa aplicación la persona podía pedir una cita antes de entrar por la frontera para que en la hora y el día que le dispusiera la aplicación podía entrar de manera ordenada a este país, a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando la gente aplicaba por el CBP One y entraba a los Estados Unidos, el funcionario de la frontera podía darle un parol también a la persona que entró por la frontera. Y este es un parol diferente al parol humanitario del aeropuerto, ¿ok? Entonces, la persona que entraba por el CBP One tenía muy buena posibilidad de que le dieran un parol, pero la autoridad de la frontera no estaba obligada a darle ese parol. Entonces, primera cosa, no todo el mundo que entró por el CBP One tuvo un parol para entrar a los Estados Unidos. Y el otro escenario es que si el funcionario consideró que sí le podía dar el parol a la persona, ese parol iba a durar un lapso de tiempo que era a discreción del propio funcionario. Por eso es que hay personas que entraron por el CBP One que le dieron un parol de 3 meses, pero hay otros que se lo dieron por 6 meses, hay otros que se lo dieron por 9 meses, hay incluso personas que le dieron el parol hasta por 1 año, ¿verdad? La ventaja de que la persona que entró con el parol, digamos que entró con una protección temporal dentro de los Estados Unidos. Y si esa protección era de al menos 1 año, valía la pena, ¿verdad? Que la persona pudiera aplicar para el permiso de trabajo y el seguro social porque le iba a durar 1 año. Y bueno, la idea inclusive en esos casos era que antes de que se le venciera el año, aplicara por el asilo, ojo, si es que existen razones de peso para la persona para aplicar por el asilo, porque el punto común entre el parol del aeropuerto y el parol de la frontera es que el parol no es renovable. El parol duró el tiempo que se le otorgaron y una vez que se venció, ya usted no tiene ningún tipo de protección. Se queda en el país si intentó algún otro tipo de acción que le permitiera quedarse legalmente en el país o la persona tiene que regresar a su país. Listo. ¿Tienes alguna pregunta, David? Sí, y tiene que ver con la situación actual de las personas que solicitaron su asilo hace 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 años y que, digamos, cayeron en ese limbo, Napoleón, de que, ok, metí mis papeles, me dieron mi permiso de trabajo, me dieron mis cosas, todo, y no me llaman para la entrevista. O hay algunos que los están llamando. Según tu experiencia, ¿cómo ha fluido eso? ¿Todavía hay ese delay o hay personas que las están llamando? ¿Cómo va eso? Bueno, mira, lo primero que te voy a decir que, mira, la verdad que no podría imaginarme cuándo pudiera el gobierno terminar de atender ese retraso tan brutal que hay en la audiencia donde se va a decidir el asilo, bien sea de los casos por la corte, bien sea por los casos por UCI, que es inmigración, ¿verdad? Porque sí, el retraso es un retraso de verdad. Yo a veces veo las estadísticas y me imagino que eso no se irá a terminar nunca. Ojalá que en algún momento se termine, pero lo que quiero que sepan que el retraso es brutal, ¿verdad? Número 1. Número 2,
mire, tanto UCI como la Corte no están casadas con un lapso de tiempo para darle respuesta al aplicante de asilo. Eso significa que una vez que el aplicante de asilo presenta su asilo, bien sea en la Corte o en UCI, ¿verdad? La Corte o UCI no tiene un lapso de tiempo por el cual le va a decir su audiencia va a ser en tal fecha. Ese lapso de tiempo de parte del gobierno no existe, ¿verdad? Por lo tanto, el gobierno, digamos que estamos hablando de los casos de asilo que se presentaron por UCI, que son los que han demorado y los que demoran mucho más tiempo para que tenga la audiencia. Mira, no hay nada escrito. Hay personas que le puede durar para tener la audiencia 6 meses, 1 año. Hay personas que tienen 10 años esperando la audiencia y no hay manera de saber o de pedirle a inmigración que le pongan la audiencia rápido a esa persona. Porque como te digo, no hay un lapso de tiempo que obligue a UCI a ponerle la audiencia a determinada persona, ¿verdad? Y en el caso de las personas que tienen su asilo por la Corte de Inmigración, parece mentira, pero en la Corte de Inmigración los lapsos para tener la audiencia en la Corte siempre son muchísimo más cortos que los lapsos de los casos de asilo que están por UCI, donde le van a dar la audiencia con el oficial de inmigración, ¿verdad? En ese punto, mira, hay algo bien importante porque yo he visto, ¿verdad?, que sobre todo las personas que entraron por la frontera, que los que entraron por la frontera necesariamente tienen que meter su asilo en la Corte de Inmigración, ¿verdad? Muchas personas me dicen, mire, yo tengo en la Corte mi primera audiencia, luego tuve una segunda audiencia, mire, ¿cuándo va a ser mi audiencia definitiva? Entonces digamos que hay yo diría que como una desinformación entre cuándo va a ocurrir la primera audiencia o la definitiva o la segunda audiencia. Mira, la situación es la siguiente. Cuando la persona entró por la frontera a los Estados Unidos, las autoridades de la frontera, una vez que esa persona pasó para el país, la autoridad de la frontera, la obligación era tomar ese caso y mandarlo para la Corte de Inmigración, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que la autoridad manda ese caso para la Corte de Inmigración, lo manda ya con una fecha de una audiencia preliminar, que es lo que la gente llama la primera audiencia. La audiencia preliminar es la que la persona ve en el papel que le entregan en la frontera, que dice una audiencia máster. La audiencia máster es una audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, la autoridad de la frontera manda el caso para la Corte con una fecha de audiencia preliminar. Normalmente la persona, cuando va a esa audiencia preliminar, ¿verdad? En esa audiencia preliminar no se va a discutir el caso de asilo de la persona, no se le va a preguntar ni siquiera si la persona va a aplicar o no por asilo. En esa audiencia, básicamente, la Corte le dice a la persona que tiene que buscar un abogado o que se le recomienda que busque un abogado para que lo asista durante el procedimiento en la Corte. Y luego la Corte, una vez que termine esa primera audiencia y le dice eso a la persona, le pone una fecha para una segunda audiencia, que es nuevamente una audiencia máster o audiencia preliminar. Una vez que la persona se busca un abogado y el abogado presenta los primeros documentos en la Corte se da cuenta que ya esa persona tiene un abogado, por lo que no tendría sentido mantener una audiencia preliminar para decirle que se busque un abogado cuando la propia persona ya le está diciendo a la Corte que ya tiene un abogado, ¿verdad? En ese caso, luego de que la persona tiene el abogado, la Corte procede a ponerle una audiencia definitiva del asilo, que es la que se llama la audiencia individual. Y normalmente la audiencia individual, la Corte, igual como se lo dije anteriormente, es completamente autónoma en ponerle un tiempo largo o corto para esa audiencia definitiva en la Corte. Mira, yo he visto que esos lapsos pueden ser desde 1 año hasta 3 años en el futuro o cualquier momento dentro de 1 a 3 años. Digamos que esos son los tiempos que yo he visto que demora una audiencia en la Corte de Inmigración, pero es porque lo he visto, no porque haya una ley que lo establezca. Y en el caso de las audiencias de UCI, ¿verdad? Digamos que ellos
le iban a poner audiencias en el mismo orden que el caso iba llegando para UCI. Pero he estado viendo que en lugar de ocurrir de esa manera, los casos que llegaron primero son los casos que están decidiendo de último y los casos más recientes son entonces los casos que están poniendo las audiencias primero. Fue Vuelvo y todo lo repito, contrario. sí, pero al final de cuentas no hay reclamo, ¿verdad? Porque como te dije al comienzo, la autoridad de inmigración es completamente independiente en poner la fecha de las audiencias y no existe ninguna ley, ninguna regla que los obligue a ellos a poner la audiencia dentro de determinado tiempo. Pues Bien. déjame ver si entendí algo. La gente que entró por aeropuerto entonces tiene su audiencia con UCI y la gente que entró por frontera entonces va directo a tener sus audiencias en la corte. ¿Es así? Sí, tal cual funciona así. Mira, acuérdate primero, voy a hablar primero de los del aeropuerto, ¿verdad? El que entró por el aeropuerto, por supuesto, va a dispara la posibilidad de tener la audiencia una vez que la persona aplicó por el asilo, ¿verdad? Mientras no aplique, no hay posibilidad de ninguna audiencia en UCI para la gente que entró por el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Una vez que la persona entra por el aeropuerto, como la persona entró legalmente a este país, lo que pasa es que se quedó más del tiempo que lo autorizaron para estar en este país, pero el hecho de que haya entrado legalmente al país es lo que hace que la audiencia de él sea en UCIS y no en la Corte de Inmigración, mientras que la persona que entró por la frontera entró ilegalmente a este país y el hecho de haber entrado ilegalmente hace que su caso tiene que ser discutido en la Corte de Inmigración porque existe una entrada ilegal desde el inicio de esa persona a los Estados Unidos, ¿ok? Esa es la razón. Sin embargo, mira, hay un tercer supuesto, ¿verdad? Que es personas que entraron por la frontera, lo que significa que entraron ilegalmente, ¿verdad? Pero que el caso no lo mandaron a la Corte de Inmigración. ¿Por qué no lo mandaron? Bueno, mira, cuando la cantidad de las caravanas que entraban a los Estados Unidos, la cantidad de personas que entraban en una cantidad brutal y los funcionarios de inmigración pues eran un número determinado y había veces que por esa misma mecánica que había dentro de la frontera, la persona entra por la frontera ilegalmente, lo pasaban para el lado de los Estados Unidos, pero el caso no lo habían mandado todavía para la Corte de Inmigración, pero es como te digo por la situación de caos que había dentro de la frontera. Pero ¿qué ocurre? A pesar de que la persona entró por la frontera de manera ilegal y el caso debieron haberlo mandado para la corte, pero no lo mandaron por ese problema, ¿verdad? Sin embargo, el lapso del año del que yo les hablé al comienzo para presentar el asilo siempre comienza a contar a partir del primer día que la persona puso el pie en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con este tercer supuesto? Vuelvo a lo mismo, la persona entró por la frontera de manera ilegal, el caso no fue mandado para la corte, comenzó el año para aplicar por el asilo. En esos casos, la persona para poder aplicar dentro del año del asilo, como el caso no está en la Corte de Inmigración porque la frontera todavía no ha mandado el caso, la única opción viable para esa persona es meter el asilo en UCIS, tal cual como lo hizo la persona que entró legalmente a este país. Pero como te digo, ese tercer supuesto se debe a que el caso todavía no está en la Corte de Inmigración y al no estar el caso ahí, cuando la persona va a aplicar por el asilo, lo buscan en el sistema de la corte y pues la persona no está ahí, ¿verdad? Y si la persona no está ahí, no le pueden recibir el asilo, pero como está corriendo el año, la persona tiene que presentar el asilo por UCIS. Claro. Fíjate, Napoleón, hay un tema que es muy medular y es algo que cada uno de los venezolanos y los latinoamericanos hispanos que nos están viendo sienten en carne propia. Yo tengo mi asilo en curso, no es un asilo aprobado, tengo mi permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Y como bien lo hemos mencionado anteriormente, hay mucha información que rueda en las redes sociales. También es cierto de que el departamento de ICE hace redadas o, digamos, detiene a algunas personas. Ahora,
hay muchos mitos y realidades. Yo todavía no quiero hablar mucho sobre ese tema porque vamos a hacer un segmento sobre eso, pero ¿qué le dirías a aquella persona de cómo debería ser el proceder? Me explico. Si yo tengo que cargar encima yo todo el tiempo mis papeles de asilo conmigo todo el tiempo, por si alguien me detiene, yo los muestro. Opción 1. Me detienen, me paran. Mira, que dame los papeles, sí, que lo que sea, porque inclusive entiendo de que los policías y los troopers que están en las vías están autorizados para inclusive detenerte. Ahora, ¿qué es el correcto hacer en este caso? Porque hay mucha información que está corriendo y es importante que nosotros le aclaremos sobre cuál es el proceso real o cuál es el proceso que uno debe seguir, porque la persona debe estar, como decías al principio, Napoleón, informada. Yo tengo mi asilo en proceso, tengo mi documentación, no la tengo encima y me detienen. ¿Qué debo hacer? Claro, mira, digamos que la persona, y esto aplica solamente para las personas que tienen un asilo pendiente, ¿verdad? No para las personas que ya ganaron asilo, porque la persona que ya ganó asilo, su estatus migratorio es diferente de la persona que tiene el asilo pendiente, que de paso todavía no es un estatus migratorio definitivo, ¿verdad? Ya la persona que tiene asilo tiene una protección mucho más fuerte que la que tiene pendiente el asilo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La persona que tiene pendiente el asilo, que si la persona, porque la persona hizo lo que le exigía la ley. ¿Qué era lo que le exigía la ley? Usted entra a los Estados Unidos, no importa si entró legal o ilegalmente, y dentro del año que usted entró, usted tiene que aplicar por asilo, y la persona aplicó dentro del año. De ahí para adelante lo que ocurra escapa del control de la persona, porque como le digo, el paso siguiente va a ser la audiencia, pero es que eso no le corresponde a la persona pedir o fijar la audiencia. Hasta ahí llegó lo que la persona podía hacer y lo que la ley le exigía a esa persona que debía hacer, ¿verdad? Por lo tanto, técnicamente, la persona que tiene un asilo pendiente está protegida por la figura del asilo. Esa es la realidad. Técnicamente funciona de esa manera. No deberían haber problemas como los que están ocurriendo al día de hoy, ¿verdad? Pero lamentablemente están ocurriendo los problemas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero? Mira, lo primero que se recomienda es que hay que tener medidas de prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención? La persona tiene que tratar de exponerse lo menos posible. Pero cuando digo exponerse lo menos posible, no significa que es que la persona no puede salir de su casa. No es eso a lo que me estoy refiriendo. La persona tiene que trabajar, tiene que ir para su trabajo, tiene que ir a comprar los víveres en el supermercado, tiene que ir. Pero cuando me refiero a que tiene que exponerse lo menos posible es ir a lugares donde no es necesario estar presente y donde existe un alto riesgo de que lo puedan poner en un proceso de deportación. Te voy a poner el ejemplo que pasa todo el tiempo. Mira, las personas, Esto es oro lo que vas a decir. Bueno, mira, las personas, bueno, esto aplica para los venezolanos y para, bueno, casi todos los países hispanos. Yo lo digo para los venezolanos porque yo soy de Venezuela y sé más o menos cómo piensan las personas de Venezuela, ¿verdad? Mira, aquí los viernes y los sábados, al igual que como estaban en Venezuela, la gente tiene que salir a bonchar, a bailar, a tomar, a hacer alguna cosa hasta altas horas de la noche, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? La persona agarra, se monta en su carro, se va para un lugar nocturno. Por lo tanto, significa que la persona que va en carro para un centro nocturno es porque esa persona se va a ir de regreso a su casa del centro nocturno en ese mismo carro, ¿verdad? Y si la persona entró al centro nocturno y duró 4 horas ahí, tú vas a creer que no se tomó aunque sea 1 o 2 tragos. Indudablemente que se tomó mucho más de 2 tragos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ahí es donde está la fuente perfecta para agarrar a personas para ponerlos en un procedimiento de deportación. ¿Por qué? Porque con que la policía o ICE o cualquier tipo de organismo se coloque cerca de ese lugar a las 2 de la mañana, te garantizo que todos los que salgan
Si los agarran de una sola vez, están manejando tomados, ¿verdad? Y en el momento que lo agarran, que están manejando tomados, lo ponen en un procedimiento criminal. Y en el momento que lo ponen en un procedimiento criminal, las posibilidades de que esa persona la coloquen en un procedimiento de deportación son posibilidades sumamente altas. Y te voy a explicar por qué. Mira, cuando a la persona que tiene un asilo pendiente lo agarran porque la persona está tomada y se lo llevan detenido para la cárcel normal, todavía no estoy hablando de ICE, para la cárcel normal, ¿verdad? Esa persona ya tiene un récord criminal y el récord criminal de estar manejando tomado en este país es algo sumamente serio, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando esa persona que está detenida, nosotros tratamos de trabajar para que a esa persona que la pasen un proceso de deportación la puedan liberar. Resulta que en la audiencia el fiscal prácticamente no se va a meter con el asilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asilo es cosas que le pasaron en su país. Aquí estamos hablando de las cosas que le pasó aquí, que lo agarraron tomado, ¿verdad? Entonces el fiscal, con demostrarle al juez que esta es una persona que tiene unos cargos criminales, que no le gusta seguir la ley, que de manera anticipada sabía que iba para un lugar y que iba a tomar y que iba a manejar de regreso. Entonces, los Estados Unidos no quiere gente de gente que haga eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Tener un récord criminal de esa categoría aumenta muchísimo las posibilidades de que una persona que tenga asilo pendiente lo puedan poner en un proceso de deportación. Mira, Napoleón, y los que van para el trabajo en la mañana, porque han pasado casos de que en las redes mismas ponen vanes de ICE con gente en la mañana que va para el trabajo. Claro, mira, voy a terminar una cosa que es importante del punto anterior. ¿Te acuerdas que te dije que es la persona que lo agarran tomado, verdad? Pero la otra razón que veo que es donde mucha gente cae en esa razón y por eso lo ponen en un proceso de deportación es por el tema de la violencia doméstica. ¿Ves? Aquí en los Estados Unidos la violencia doméstica es un tema de verdad bastante fuerte, bastante delicado y muchas veces he visto personas que la pareja se pelean, el hombre le levanta la mano, la esposa llama al 911, llega la policía, se llevan al muchacho detenido, después la esposa dice, no, era mentira, lo que pasa es que no era que lo quería hacer, pero ya el daño está hecho, ¿me entiendes? Entonces ya es una persona que igualmente tiene un récord criminal que puede ser utilizado por el fiscal diciendo, mira, es que yo sé que esa persona, ok, puede tener un asilo pendiente, pero es que las características de esa persona, la conducta de esa persona, no es la conducta de personas que queremos nosotros en este país, ¿me entiendes? Ahora, entiendo perfectamente. Con lo que me dijiste de la gente que sale de su trabajo, mira, ¿cómo quisiéramos nosotros en la oficina decirle a la persona que tener el asilo pendiente y no tener ningún récord criminal es como decirle que tiene un escudo de hierro protector contra cualquier tipo de actuación que pueda hacer algún organismo de inmigración? ¿Cómo quisiéramos que eso fuese así? Pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Mira. Recuerda que te dije que las leyes migratorias son leyes federales. Por lo tanto, hacer leyes federales, quien se encarga de ejecutar esas leyes o quien se encarga de hacer cumplir esas leyes son órganos federales también, funcionarios federales que es ICE, ¿verdad? Ahora bien, en los Estados Unidos, en cada uno de los estados de los Estados Unidos, digamos que el gobierno de cada estado tiene mucha independencia aparte del gobierno central o gobierno federal. Hay estados en los cuales dijeron, mira, nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de acción de ejecutar leyes migratorias a nivel federal porque eso le corresponde a ustedes. Nosotros somos autoridades del Estado y las leyes federales son nacionales, eso lo tienen que hacer es ustedes. ¿Por qué? Porque mira, es muy fácil que el gobierno, que la ley migratoria federal, que quien tiene que aplicarla son órganos federales o funcionarios federales, pero que el funcionario del Estado es el que lo va a aplicar y resulta que si una vez que la aplica surge un conflicto, el responsable es el funcionario del Estado
quien está cumpliendo una ley federal que le correspondía hacerla cumplir es a un funcionario federal, ¿ves? Por eso es que la mayoría de los estados dice, mira, no, esos son leyes federales, le corresponden a ustedes, nosotros no nos vamos a meter en eso. Hay otros estados, precisamente por la independencia que hay en cada uno de los estados, que sí le han dicho al gobierno federal, mira, nosotros te vamos a ayudar a ejecutar o hacer cumplir esas leyes federales. Ahí es diferente, ¿ves? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Mira, si la persona tiene, digamos, un asilo pendiente, que es el punto que estamos hablando, ¿verdad? Si la persona tiene un asilo pendiente, no tiene récord criminales, todo se ve bien, es verdad que la autoridad le puede hacer pasar un mal rato, ¿me entiendes? ¿Por qué? Cuando digo pasar un mal rato no es que no es que lo vayan a insultar o a ofender. Cuando digo un mal rato es que lo detengan y lo duren un rato detenido solamente haciéndole preguntas, ¿verdad? Mira, normalmente si la persona no tiene récords criminales, tiene un asilo pendiente, normalmente no debería tener problemas mayores con la autoridad migratoria. ¿Por qué? Bueno, porque la autoridad migratoria está viendo que es una persona que cumplió con lo que decía la ley dentro del año, no tiene ningún tipo de récord criminal. Entonces, digamos que, mira, lo podemos dejar tranquilo, ¿me entiendes? Eso sería, como te digo, el primer punto es que técnicamente no debería tener problemas. El segundo punto es que puede tener ese tipo de problemas que le hagan pasar un rato desagradable, pero solamente un rato. Pero si esa persona que tiene asilo pendiente y lo revisan y tienen un récord criminal, ya sabes qué es lo que le va a pasar porque ya lo hablamos hace un rato, ¿verdad? Claro, Pero claro. también existe, digamos, una tercera categoría, que es las personas que tienen el asilo pendiente, no tienen ningún tipo de récord criminal y sin embargo la autoridad se lo lleva detenido. La autoridad lo puede hacer, ¿me entiendes? La autoridad lo puede hacer 100%, pero digamos que lo puede hacer, pero no lo debió hacer. Legalmente y técnicamente no lo debió hacer. Y ahí es donde es necesario que la persona tenga a la mano una representación de algún abogado para que haga valer los derechos de esa persona ante una corte donde la persona tiene un asilo pendiente, no tiene récords criminales, porque no hay razón de que lo pongan en un proceso de deportación. Claro, y ese es parte del mal rato y el mal gasto. Ah, sí, Porque no, tienes que pagar por definitivamente, eso. sí. Sí, sí, Juan, sí, ¿tienes sí, algo? tal. No, bueno, quería, porque bueno, yo creo que ya estamos llegando al final. Este, Invitar a las personas que nos están oyendo, si tienen alguna pregunta, pues nos pueden escribir. Estamos planeando hacer otro ciclo de otro podcast con Napoleón para terminar de aclarar otros puntos que hayan quedado pendientes, que creo que son muchos, ¿no? Hay mucho. El tema Sí, migratorio es un tema muy sí. amplio y donde la gente tiene mucha incertidumbre, mucha falta de información. Entonces, bueno, creo que sería conveniente un segundo episodio con el tema de migratorio. No sé si quieres agregar algo, David. Sí, es importante lo que mencionas porque no todo se puede condensar en tan poco tiempo. Entiendo que generalmente nuestros episodios duran más o menos 60 minutos, 40, 50 minutos, pero es un tema de mucha practicidad, Juan Carlos Napoleón, muchos casos prácticos, muchas situaciones que la gente está planteando que necesitan respuesta. No solamente hemos tocado hasta ahora dos temas, asilo y TPS, pero ¿qué pasa con la residencia derivada del asilo? ¿Qué pasa con la ciudadanía derivada del asilo? Y los retrasos que esto está pasando también. Entonces eso lo dejamos para un segundo episodio. Napoleón, hermano, muchísimas gracias. De verdad nos sentimos honrados que estés acá con nosotros. Estoy sorprendido de toda esa clase que nos diste el día de hoy. Me siento un poco más tranquilo y espero también que las personas que nos han escuchado se sientan un poco más tranquilas en el tema de cómo hacer valer sus derechos. Porque si tú haces las cosas bien, te portas bien, no andas por ahí tomado y haces lo que debe hacer, apegado a la ley, no tienes nada que temer. Pero aún así, si te ocurre un evento de un mal rato, como acaba de decir Napoleón, bueno, aún tienes los recursos para salir de esos malos ratos. Estas son nuestras palabras finales. Juan Carlos, despídete de la Bueno, audiencia. sí, previo a eso, Napoleón, quería que compartieras la información de dónde trabajas, la Sí, oficina por si alguien quiere contactar directamente a Napoleón para un asesoramiento, pues, Napo.
Claro, la oficina donde trabajo se llama las oficinas legales del abogado Jonathan Paz, es decir, Law Office of Jonathan C. Paz. Nosotros estamos ubicados en Salt Lake City y nuestros teléfonos son 801 901-7590, ¿ok? Por aquí en algún Oh, lugar de la pantalla sí, los s- teléfonos, página web, etcétera, de la sí. oficina donde trabaja Napoleón. Mira, y un punto importante, la primera cita en nuestra oficina es completamente gratis, ¿ok? Por lo tanto, la persona puede pedir la cita. Lo bueno de nuestra oficina es que cuando vamos a dar una cita, la persona que llama no le van a dar la cita dentro de 2 meses, dentro de un mes, que eso es lo normal en las oficinas migratorias. Normalmente Sí. nosotros tratamos de dar una cita como muy lejos, una semana, ¿ok? Y como le digo, la primera cita es gratuita, la persona no tiene nada que perder, más bien tiene mucho que ganar porque se puede ir con una información valiosa de nuestra oficina que de paso, que lo hayamos atendido la primera vez, no obliga a la persona que se quede con nosotros, absolutamente para nada, porque ese es el ofrecimiento que hacemos de la primera cita completamente gratis. Bueno, esto ha sido todo por este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos y compartir esta información, que es información valiosa, y aprovechen pues lo que le acaba de ofrecer Napoleón con sus servicios. Si tienen alguna pregunta, pues no duden en llamarlo y contactarlo. David. Palabras finales, muchísimas gracias Napoleón, muchísimas gracias Juan. Esto ha sido todo por hoy. Punto de origen. Nos quedamos pendientes para un segundo capítulo para hablar de residencia y ciudadanía. Esto ha sido todo por hoy, muchachos. Chao, chao. Bye, bye.